llegó el momento de buscar la verdad. Este es el programa Levantando el Velo, el comentario, la opinión, Levantando el Velo. Los invitamos para que nos acompañen y juntos levantemos el velo. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos que nos miran a través de las redes sociales. Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar al cargo de este programa junto con mi hermano Omar Flores, al cual le doy la bienvenida. Omar, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto poder continuar en este programa. Nos sentimos muy contentos, la verdad, por estar compartiendo con ustedes esta serie de temas. Hoy arrancamos nuevamente con la serie de la historia de la iglesia cristiana y vamos a ver, continuar un poquito en lo que nos quedamos en el siguiente periodo. Está muy interesante, por favor, no le cambie, quédese atento a lo que se estará hablando en esta tarde, por favor. Así es, repito, reciban todos un saludo, un abrazo de sus servidores, Omar Flores y su servidor. El día de hoy retomamos la serie, la historia de la iglesia cristiana. El día lunes vimos los fundamentos que son puestos de parte del Señor Jesucristo. Él es la roca, Él es la piedra, no es Pedro. Pedro contribuyó solamente con su confesión, y en la confesión que dio Pedro es que nosotros edificamos. Cristo es la piedra angular, Cristo es la roca, no es Pedro, repito. Es de eso a grandes rasgos estuvimos hablando el día lunes. El día martes estuvimos hablando acerca, mi compañero Omar, de la iglesia perseguida, que es tipificada en la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna, que tiene que ver con sacrificio, dolor, mirra, todo lo que implica la muerte de los cristianos en los primeros siglos, edificando sobre el fundamento ya puesto, que es Jesús. Así es. Los 12 pilares son los 12 apóstoles, y lo que viene a reforzar todo ello como testimonio es la sangre de los mártires de los primeros siglos. El día de ayer estuvo con nosotros el pastor Marcos Carrillo, y entre mi compañero Omar y el pastor Marcos Carrillo, su servidor, estuvimos hablando acerca, a grandes rasgos, no profundizamos, acerca de el homosexualismo, la ideología de géneros, y lo estuvimos enfocando más que nada hacia la palabra de Dios. En algunos programas más adelante estaremos retomando este tema ya con mayor profundidad. El día de hoy retomamos la serie La historia de la iglesia cristiana, y hoy toca ver lo que respecta a la iglesia cristiana en el tiempo del imperialismo, a partir del año 313, cuando Constantino entroniza o hace oficial la religión cristiana en todo el mundo conocido, que era el mundo que ellos gobernaban. Bien, ¿cómo es que Constantino le da fin a las persecuciones cristianas? Tenemos que ir unos 10 años atrás, que es cuando el emperador Diocleciano abdica al poder. Él no murió, él no lo mataron, él abdicó, él renunció al cargo de emperador. Y entre la abdicación de Diocleciano, allá por el 305 aproximadamente, y el 313, hay un espacio como de 10 años, poquito menos. Ahí el imperio se estaba disputando entre dos personajes muy importantes. Por un lado está Constantino y por otro lado está Magencio. Entonces hubo una batalla muy popular sobre el río Tíber, y dice Constantino que él recibió una revelación que decía Oxigno Vinces. Josigno Vinces, por medio de esta señal tú vencerás. ¿Cuál era la señal que él recibió en revelación? Fue una cruz. Entonces él ya había estado en el entendimiento de que, a su parecer, los cristianos eran un problema grave para el Imperio Romano, porque mientras más mataban cristianos, más los cristianos se multiplicaban. Un ejemplo, cuando algún emperador tomaba a algunos cristianos y los aventaba en el Coliseo Romano, porque no confesaban al César como su Señor, sino a Jesucristo. Estos emperadores se movían,
se airaban tanto que decían, qué insolentes, aquí el Señor soy yo. Y en un imperio no puede haber dos señores. O es Jesús, el de los cristianos, o soy yo. Jesús ya está muerto. Ellos dicen que resucitó, pero yo no lo veo por ningún lado. Y el que está vivo enfrente de ellos soy yo, el emperador. Por tanto, hay un edicto que dice que el único señor en todo el imperio romano soy yo, César. Entonces, la gente no quería pronunciar Jocurios César. Ellos decían Jocurios Jesus Christ o Jesucristo. De tal manera que cuando había grupos de cristianos que se negaban públicamente a llamar Señor al emperador, estos emperadores tomaban a los cristianos, los aventaban al Coliseo, abrían la jaula de los leones y los leones se abalanzaban sobre ancianos, mujeres, niños y hombres. Estos cristianos, enfrente de los leones, enfrente de la gran multitud que los vituperaba, se burlaba a carcajadas y animaba a los leones, los incitaba para que se los tragasen rápido, se empezaba a oír un canto en la arena. Entonces el vituperio en las gradas se quedaba sin sonido. Nadie decía nada y observaba solamente el espectáculo. Ver cómo los leones se formaban, los rodeaban y antes de abalanzarse sobre de ellos, ellos empezaban a dar cánticos de adoración a Dios. Y a orar y a interceder, no solamente por los soldados, sino por el emperador y por la multitud. Y entre cánticos de adoración y oraciones de intercesión por la maldad de ellos, los leones se abalanzaban y despedazaban a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, carne más dura, no los trozaban de una mordida, sino que se sacudían el cuerpo de los cristianos jóvenes y los arrastraban por toda la arena. Y entre 3 o 4 leones se juntaban y devoraban sus carnes. Y aún antes de expirar, en medio de que estaban siendo mordidos por los leones, no insultaban, no blasfemaban y no mostraban ira, mostraban amor en medio del derramamiento de su sangre. Y algunos por allá que todavía no eran devorados por los leones, que quedaban un poco más a las orillas, ellos seguían entonando alabanzas a Dios. Cuando sucede todo esto, porque esto sucedió muchas veces, cada que sucedían este tipo de matanzas de cristianos, muchos espectadores se paraban de las gradas, siendo personas paganas, que no profesaban el cristianismo, que iban por morbo a ver cómo morían los cristianos, eran redarguidos en su corazón, y el Espíritu Santo tocaba esas partes más profundas del corazón del ser humano, y soltaban en llanto, y veían la tremenda fe y la convicción de estos cristianos, y ellos decían, si por causa de mi vida puedo alcanzar la salvación que ellos tienen, yo quiero eso. Y muchos bajaban de las gradas. Y un ejemplo, por cada 500 cristianos que mataban en el ruedo, bajaban más de 1000 a morir juntos con ellos. En ese momento el Espíritu Santo los redarguía, los tocaba, los convertía, les daba convicción. De tal manera que no es como ahora que se ocupaba un predicador que si quién quiere pasar al altar. Ahí no había llamamiento al altar. Había llamamiento a la consagración, a la salvación por medio de la muerte. Dar su vida por causa del testimonio. En este contexto, Constantino gana la guerra en contra de Magencio. Y cuando Constantino asciende al trono, dice, a mí algo me reveló una cruz y me dijo que por esta cruz iba yo a vencer y yo vencí. Lo menos que puedo hacer es cesar las persecuciones en contra de los cristianos. Hasta ese momento el cristianismo era hermoso, era testimonio, era sangre, era vida, que la gente daba. Era un evangelio de amor, de unidad. De tal manera que Constantino se da cuenta que por cada 500 que mata se multiplican 1000. Entonces, si a mí no me conviene
seguir matando cristianos porque se me están multiplicando. Y va a llegar el momento en el de que todo mi imperio va a estar gobernado por cristianos y me pueden dar golpe de estado. ¿Qué hago? Dice un dicho, únete al enemigo y prosperarás. Fue lo que hizo Constantino. Entronizó la religión oficial y hasta allí la religión iba bien. El problema fue después de ahí. Porque ahí es cuando comienza el sancocho. Ahí es cuando comienza el sincretismo, a unirse las bases bíblicas verdaderas de la iglesia primitiva con el paganismo. Porque aunque mucha gente se convertía a Cristo, también había grupos paganos radicales que festejaban las fiestas de la Saturnalia, de la Brumalia, gente que hacía cultos satánicos, gente que adoraba a Júpiter, a Saturno, al Sol, a la Luna, al Sol invicto. Entonces, otros adoraban imágenes, dioses paganos. Un ejemplo de este sancocho, de este sincretismo. Había un dios pagano llamado Machimón. Entonces, ¿qué hicieron para no dejar el culto a Machimón? Dijeron, bueno, vamos levantando una estatua y vamos a decir que es San Simón. Y la gente ya no adoró a Machimón, al dios pagano, al demonio. Adoraron a San Simón. Y así lo hicieron con todas, entre comillas, las deidades de la iglesia tradicional. A Isis, Astarte, ya no le llamaron Isis ni Astarte ni la diosa Diana, ahora le llamaron Guadalupe. Bueno, en aquel entonces no había Guadalupe, había María. María. Y así consecutivamente cambiaron las imágenes de dioses paganos, ahora por imágenes de personas o personajes que habían vivido en el tiempo de Jesús. Nos vamos a un corte, Omar, para que ahondes más a fondo en este tema, es muy importante. No se aparte, denle like y compártalo. Regresamos. Vamos a un corte y regresamos a Levantando el Velo. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sinaloa Sur. Por un Mazatlán mejor. Las nuevas glorietas garantizan el flujo continuo del tráfico vehicular. Con el embellecimiento y preservación del centro histórico, logramos obras de plusvalía para un mayor desarrollo del puerto. Ven a disfrutar en estas vacaciones de Acuario Mazatlán, donde podrás gozar de grandes aventuras. Nado con tiburones, espectáculo de lobos marinos, una gigante pecera oceánica. Esto y mucho más podrás disfrutar en Acuario Mazatlán. Cocos Beach, buen ambiente, exquisita cocina y la mejor música. Jueves, la voz de Tania Carrón. Fines de semana latinos. Y los domingos, arma la increíble en familia con los brincolines acuáticos. Cocos Beach, la combinación perfecta para ti. Para tu ceviche, para tus frijolitos puercos, para lo que quieras, tostaditas blancas, horneadas, light, totopos y mucho más. Cómprala en tu abarrote favorito. Tostaditas blancas, pedidos al 980-8881. Producto 100% sinaloense. ¿Quieres estrenar auto? Estrenar un automóvil es tan fácil como sumar 1 más 2 y 1 más 3. Nuestros planes 1 más 2 y 1 más 3 te permiten estrenar sin enganche, solo en base a tus mensualidades. Número 1. Escoge el auto que desees. Número 2. Paga tu primera mensualidad. Número 3. En tu segunda mensualidad solo adelanta 1 o 2 mensualidades dependiendo del plazo. Y así de fácil, estrenas. Con Conauto, estrenar es cosa fácil. Regresamos a Levantando el Velo. Muy bien, regresamos de este breve corte. Estamos hablando acerca de la Iglesia Imperial, lo que ocurrió cuando Constantino legaliza el cristianismo como religión. El cristianismo, después de ser perseguido por los emperadores anteriores a Constantino, este hombre hace que sea la religión oficial del Imperio Romano. Aparentemente las cosas iban bien, porque los cristianos comenzaron a tener paz, ya no los estaban matando. Entonces ellos comenzaron a dar gracias a Dios porque eso les parecía una gran bendición. Pues ya empezaban a
a poder respirar tranquilos sin temor de que alguien los matara de esas formas tan terribles y tan sádicas. Pero lo que aparentemente fue una bendición en sus comienzos, ocurrió algo terrible. Esto se comenzó a convertir, podríamos decir, en una maldición. ¿Qué pasó? Constantino, al ver que había muchísimos cristianos y que por otra parte estaban las personas que todavía seguían practicando las costumbres de los romanos, que habían adoptado de otras culturas también, comenzaron a adaptarlas y a cristianizarlas, a disfrazarlas para no tener ningún problema con los dos grupos y que no tuviera una división el imperio. Entonces Constantino, vamos a juntarlo, y fue lo que ocurrió. Después, ¿qué pasa? Las prácticas que caracterizaban a los cristianos genuinos, fieles, comenzaron a desaparecer. Ya no había tanta comunión entre los cristianos, ya no había la predicación genuina del evangelio, se desvirtuó lo que era el participar de la cena del Señor, y muchas otras costumbres que caracterizaban a los cristianos se comenzaron a perder. Entró la idolatría. Comenzó a entrar la idolatría. Y la doctrina de los nicolaitas volvió a resurgir. Así es. ¿Y qué pasa? Los cargos políticos importantes se los comenzaron a dar a cristianos nominales. Que esto, como consecuencia, vino a ocurrir que estas personas se comenzaban a convertir al cristianismo no por servir a Jesús, ni por vivir una vida recta delante de Dios, sino por tener un cargo en el imperio. Y empezó a haber corrupción. Así es. Se empezaron a construir los primeros templos, muy lujosos por cierto, pero las personas no iban con un corazón sincero a adorar a Dios. Al cesar la persecución, la genuinidad de los cristianos comenzó a menguar demasiado. Empezó a entrar la comodidad, el estado de la zona de confort en la comunidad cristiana, especialmente en los clérigos de alto rango. Ya, como dices tú, ya no se hacían servicios por adorar a Dios, sino como un trabajo más donde a mí me pagan por oficiar ciertas liturgias. Entonces empezó el interés de la gente de nivel alto por incursionar dentro del mundo eclesiástico aunque no tuviera llamado, para tener lugares de honra, tener acceso a las donaciones que daba el imperio, porque antes del cristianismo el imperio donaba grandes cantidades a los templos de los dioses paganos. Sí. Entonces, al ya no haber dioses, cultura pagana, entre comillas, ahora ese dinero lo daban a los cristianos para que erigieran templos fastuosos, llenos de lujo, de comodidades. De hecho, eran bóvedas en forma de rectángulo, con tremendas hileras de pilares de mármol y al fondo medio círculo, media luna, pero no era para meter ahí a adoradores que exaltasen a Dios, era para poner sillas y en las sillas poner al emperador, a la corte del emperador, a los de la gente de la nobleza, de la realeza, y ellos por estar dentro de esa parte de semicírculo muy, muy especial, lo que nosotros conocemos ahora como altar en una iglesia tradicional, era el lugar donde la realeza hacía lucir sus mejores vestidos. Y empezó a cambiar todo, la humildad, la sencillez, claro, la comunión por las cosas de la realeza, la pompa, la gloria, la vanagloria. Porque Constantino ponía en los cargos importantes de su imperio a cristianos, nada más. Entonces los no cristianos veían esto y decían: el cristianismo es una buena oportunidad para poder llegar a tener un buen cargo y una mejor posición social y económica. Entonces la iglesia comenzó a llenar de hipócritas, de personas que iban únicamente por un beneficio, no por agradar a Dios. Es ahí donde empieza a nacer la Iglesia Católica Romana. Hemos visto a través de los otros programas que cuando Jesús instituye la iglesia, no aparece ahí la Iglesia Católica Romana, es la Iglesia del Señor Jesucristo. Esta se empieza a desvirtuar en el año 313 con Constantino. Y pasan los primeros siglos y comienza la introducción de idolatría dentro de las iglesias, allá por el año 500 y fracción.
Entonces es ahí cuando ya se empieza a corromper todo y ahí es cuando nace la Iglesia Católica. Porque recordemos que el primer papa no fue Pedro. Pedro se murió sin saber que fue papa. Y de hecho Pedro no cataloga, no califica para ser papa porque según la Iglesia tradicional dice que nadie que esté casado puede ser cura o puede ser papa. Y Pedro tenía suegra. Por tanto, Pedro no es el primer papa. De Pedro hasta Constantino no hay nada, más bien hasta el 500, que es cuando entra Gregorio, el Grande. No hay nada de papado. El primero sistemático que aparece en la historia de la humanidad y dentro de la historia eclesiástica es Gregorio el Grande, Gregorio Magno. Pero antes de Gregorio Magno no había papas, simplemente había, como dice Omar, emperadores y gente abajo de los emperadores que eran los religiosos de aquel tiempo, que entraban al cuerpo clérigo de alto rango, pero no por un llamado divino del Señor, sino por intereses personales. Exactamente. Hermano Omar. Esa fue la peor consecuencia que tuvo el edicto de Constantino. Por eso es que se llama la iglesia imperial, porque eso se casó con el imperio romano. Ahora, ¿qué dice la Biblia o qué dijo Jesús respecto a esta situación? En Mateo 22, 21 Jesús dijo: al César, lo que es del César, a Dios, lo que es de Dios. No puede haber una mezcla entre ambos conceptos o entre ambos poderes, porque pues esto trae graves consecuencias. No hay comunión luz con las tinieblas. Así es, una cosa son los asuntos de gobierno, una cosa es la política y otra cosa es Dios, las cosas de Dios. O sea, no se pueden mezclar. De hecho, creo que Santiago el que dice, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No puede haber comunión. Entonces, dada al César lo que es del César, al gobierno lo que es del gobierno, y a Dios lo que es de Dios. No hay por qué mezclarlo, pero Constantino eso fue lo que hizo. Casó el gobierno con el clero. De hecho, lo comentaste el día martes, yo estuve viendo el programa, a cualquier país que usted vaya, ciudad, pueblo, usted va a encontrar el palacio de gobierno y a un lado la iglesia católica. Ahí está el casamiento. Ahí está el casamiento. Entonces, nosotros no estamos buscando agradar al mundo. Nosotros no buscamos altos cargos. Nosotros solamente buscamos compartir el mensaje de amor y de salvación del Señor Jesucristo. Otra cosa que ocurre después del periodo de Constantino, si creemos que Constantino terminó esto, no, la cosa fue empeorando. ¿Qué pasa? Muere Constantino y este hombre, antes de morir, él se bautiza, es bautizado por una persona considerada pagana. ¿De qué manera? Este hombre, antes de su muerte, él se creía que el bautismo perdonaba todos los pecados y que bautizándose antes de morir, él, a pesar de que hubiera vivido toda su vida en pecado, él podría salvarse. Entonces, él poco antes de su muerte es bautizado. Pero ¿qué ocurre? La cosa fue empeorando. Toma el poder sus tres hijos, que era Constantino, era Constancio, y el otro, no recuerdo el nombre del otro emperador, era Constantino, Constancio, y el otro se me fue el nombre, pero eran tres hijos los que toman el imperio. Se comienza a dividir, y la cosa cada vez se va denigrando cada vez más. Comienzan a surgir después lo que son los monjes, el monacato. Después surgen doctrinas de la Biblia totalmente heréticas. Se comienza a introducir la idolatría, como lo mencionabas. Para el año 500 así aproximadamente. Es, a dioses paganos les ponían nombres de personajes de la Biblia. Y comenzaban a orarle y a rendirles homenaje también a esos ídolos, vaya, porque no le podemos llamar de otra manera. Ídolos con nombres bíblicos, pero al fin y al cabo eran ídolos, cuando la Biblia lo prohíbe. Entonces la iglesia comenzó a caer en la idolatría. Y así fue bajando y bajando escalones hasta que surge lo que es la iglesia católica romana. Sí, de hecho, me gustaría ir a la palabra de Dios. Hay una iglesia que describe perfectamente, un mensaje de Jesucristo a la iglesia, a una de las 7 iglesias de Asia, que describe perfectamente esta etapa
Es el mensaje a la iglesia Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, voy a leerlo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo representa esta etapa, la iglesia imperial. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Desde el momento en que se presenta como la espada aguda, el que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué habla de la palabra de Dios? Porque esta iglesia se apartó de la palabra de Dios. Ahí comenzó el desquebrajamiento. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esto se refiere a la ciudad de Pérgamo literalmente, pero en las dispensaciones de la iglesia cristiana se refiere a Roma. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas fue un hombre que vivió poquito antes de que se entronizase la iglesia tradicional, la iglesia cristiana como religión oficial. Y a este Antipas lo quemaron en su templo. Sellaron las puertas del templo y le prendieron lumbre al templo porque era la persecución. Y ahí murió Antipas de esta manera. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Habíamos dicho que empezó a entrar el interés. Cuando la iglesia primitiva no había interés económico. Acá ya empezó a entrar el interés económico. ¿Qué hacía Balaam? Profetizaba por dinero. Prostituía el ministerio. Que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Esto de comer cosas sacrificadas a los ídolos tiene que ver con la iglesia imperial que empezó a tener comunión con los ídolos y a cometer fornicación. Aquí es literal, en Pérgamo, que Pérgamo está en Italia, cerca de Roma, pero acá en el contexto espiritual tiene que ver con dejar a Dios y volverse a los dioses paganos, en este sancocho que yo le digo, cuando se oficializa el cristianismo y empezaron a meter idolatría. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Yo le mencioné en un inicio que volvió a entrar la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? Es la doctrina que hasta el día de hoy perdura con la iglesia tradicional, con una doctrina muy específica. Tienen una doctrina que dice que los altos mandos del clero tienen que ser reverenciados y diferenciados de la grey. Así es. Tiene que haber escalones de autoridad y de alguna manera de honra. Pero qué curioso, ¿quién fue el que instituyó esto? Nicolás. Nicolás formaba parte del clero alto. Él estaba diciendo literalmente, así como yo, unos cuantos solamente merecemos adoración de toda la grey. Así que cuando la grey se presente delante de alguno de nosotros, nos tienen que besar la mano o el anillo. Esto sigue suscitándose hasta el día de hoy. Y Dios aborrece esto, porque para Dios no hay clases de personas. Para Dios todos somos iguales y tenemos la misma dignidad y merecemos el mismo respeto. Por tanto, arrepiéntete, dice Jesús, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este pasaje tiene mucho que ver con con la etapa de la iglesia imperial, del 313 hasta como el 500 o 600 aproximadamente. Nos vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos a Levantando el Velo. En Plaza Sendero encuentras de todo: tiendas departamentales, restaurant, área de juegos para niños, boutiques, zapaterías, cine y mucho más. Ven con toda tu familia a Plaza Sendero, donde tú y tu familia son lo que más queremos. Plaza Sendero. Mazatlán está cambiando. Pronto, no solo contaremos con el malecón más largo del mundo, sino también uno de los más atractivos. Nuestro faro no solo será el faro natural más alto, contará con nuevos retos, miradores e incomparables vistas panorámicas.
Somos el único destino histórico de playa y nos estamos preparando para ser mejores, para que tú y tu familia puedan gozar de un mejor Mazatlán. Un Mazatlán bendecido por la naturaleza, pero también por su gente. Gente que hoy trabaja para recibirte con los brazos abiertos, para que en tiempo récord disfrutes de una mejor ciudad. ¿Quieres estrenar auto? Estrenar un automóvil es tan fácil como sumar 1 más 2 y 1 más 3. Nuestros planes 1 más 2 y 1 más 3 te permiten estrenar sin enganche, solo en base a tus mensualidades. Número 1. Escoge el auto que desees. Número 2. Paga tu primera mensualidad. Número 3. En tu segunda mensualidad, solo adelanta 1 o 2 mensualidades dependiendo del plazo. Y así de fácil, estrenas. Con Colauto, estrenar es cosa fácil. Estamos levantando el velo. Regresamos de este muy breve corte. Estamos en la parte final del programa. Hermano Omar. Así es. Muy bien, ¿qué ocurre después? O vaya, ¿qué es lo que está ocurriendo en cuanto a lo ministerial, vaya, dentro de la iglesia? No existían lo que se llamaba, lo que hoy se llama papas, o que después se llamó papas, ni existían los cardenales o padres, no se usaban esos títulos para referirse a los ministros. ¿Qué era lo que se usaba? El Imperio Romano estaba dividido en 2 partes, Oriente y Occidente. Ya había vencido Constantino, ya estaba completamente como emperador y funda la ciudad de Constantinopla en el occidente, y acá, en el oriente, y acá en el occidente está Roma. Entonces uno de sus hijos es mandado para Constantinopla, Constancio, y Constantino está acá en el occidente. Entonces lo que la iglesia de Jesucristo tenía, como no había papas, eran obispos, obispo de Oriente y obispo de Occidente. Después cambió ese concepto de obispo por patriarca. Ya allá por el año 400 y fracción, ya no hay obispo, ya son patriarcas. Ya después en el 591, que es cuando entra Gregorio, bueno, Gregorio entró como en el 81. 581 aproximadamente entra Gregorio. Entonces ya Gregorio, para esto ya había pleitos entre los patriarcas de Oriente y de Occidente, porque tanto uno como el otro querían tener la jerarquía sobre los 2 imperios, religiosamente hablando. Pero es hasta que aparece Gregorio en escena en el 581 que él aplaca todos los 2 imperios religiosos y se autoproclama papa de los 2. Esto lo registra la iglesia histórica, también la iglesia cristiana. Entonces el papado que dicen los de la iglesia tradicional, que comiencen con Pedro y que hay un sucesor, no es cierto. La historia no registra nada, ni tanto la historia secular como ni la historia eclesiástica. Infórmese por internet, infórmese en los libros de Editorial Vida, Verbo Divino, casas editoriales de iglesias tradicionales hablan de esto. Entonces no hay tal papa desde Pedro. El papado inicia aproximadamente en el 581 al 591 con Gregorio Magno. ¿Qué era lo que había entonces dentro de las iglesias? ¿O qué título vaya ministerial es el que se utilizaba? Obispos y patriarcas. Y patriarcas. No existían papas, ni cardenales, ni padres, ni nada por el estilo. Eran obispos. Ok, ya estamos por terminar. Hemos visto cómo Jesús pone el fundamento, sobre la piedra, sobre la roca, que es Jesús. Es que los apóstoles como pilares se levantan y dan la fortaleza a la doctrina de Jesucristo. Sobre de ella es vaciada la sangre de los mártires.
por alrededor de 250 años. Después de que la sangre empapa completamente el Imperio Romano, la sangre de los mártires, es que aparece Constantino en escena y le pone fin a las persecuciones. En un inicio es bueno porque se acaba la matanza a los cristianos y empieza la libertad de culto, poniendo como religión oficial el cristianismo en Roma. Pero no tarda mucho tiempo para que empiece a haber ahí un sancocho de ideas, un sincretismo. Y sobre ese sincretismo se va disluyendo la esencia del cristianismo. La gente, muchos ya no van y buscan a Dios porque Dios es Dios. Ya van y lo buscan por un interés. Empieza la apostasía a meterse dentro de la iglesia en el punto específico de idolatría. Empiezan a cambiar la adoración a los dioses paganos y le ponen nombres de personajes bíblicos. Van pasando los siguientes emperadores y empiezan a ver un potencial grande para lucrar con este nuevo régimen que se levanta en el Imperio Romano. Y dice, wow, el cristianismo puede dejar mucho dinero. Por las fiestas, por las cosas que se venden para la liturgia, las fiestas patronales. Aquí en México, simplemente no necesita ir a Medio Oriente para que vea cómo decapitan a los cristianos hoy en día. Basta bajar la mirada al sur de México y vea lo que está pasando en Chamula. Chamula es un pueblo completamente profesante de la religión tradicional. Entonces, cuando empiezan a ir, hace unas décadas atrás, predicadores a llevar el evangelio, los mercaderes de Chamula los vieron como enemigos, porque estos mercaderes de Chamula se enriquecen con la venta de alcohol, con la venta de tabaco, con la venta de cohetes y con ventas de permisos de gobierno para cada semana hacerle fiesta al santo de la comarca o del pueblo o de la aldea. Entonces llegan los cristianos a predicar el evangelio y dicen, cuidado, eso es idolatría, no hagas tal cosa, la Biblia lo prohíbe. Entonces los vendedores de vino, de cerveza, de tabaco, de velas, dicen, no, pues me va a arruinar el negocio. Y junto con ellos también están los presidentes de Chamula. Así es. Entonces dice, a mí no me conviene, pues ya no van a venir a pedirme permiso para que yo les dé permiso para que vendan sus mercancías en las fiestas patronales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a matar cristianos. Así es. Empiezan a matar predicadores. Y si tú quieres saber dónde corre en mayor cantidad la sangre evangélica en México, es en Chamula. Por predicar en contra de estas cosas, de estos ídolos paganos, fiestas que se hacen a ídolos paganos. Sacan a cargar al muñequito y lo adoran y dicen que tienen poderes. A ver, si tiene poder, ¿por qué lo cargas? ¿Por qué no puede caminar por sí mismo el muñeco? Si se cae, se quebra, pues ¿qué poder tiene? Mire, esto es de lógica básica. No es a predicar con dolo, no, en ninguna manera. Es abrir el entendimiento. Una imagen es una estatua que no tiene vida, no escucha, no oye, es yeso, es barro, es madera. A veces lo cuelgan aquí y es de oro o de plata. Y dice, dije, por no decir una palabra que pueda ofender, me protege. Cristo me protege. Aquí tengo, por el amor de Dios, Cristo no lo va a proteger por eso. Cristo lo va a proteger cuando usted se arrepienta y vive en obediencia a su palabra. Ahí entra la cobertura de Dios. Mientras, Dios no va a proteger a una persona, vamos a llamarlo un sicario, que está matando, pero para aplacar su conciencia se compra un Cristo o una Virgen, un Tadeo, un Malverde. Me protege. Por el amor de Dios. Se ocupa muy poquita lógica básica para entender que eso es una mentira. Entonces, ese cristianismo se acaba en el 313, repetimos, y se empieza a diluir hasta el 500, 600 que entra Gregorio, y ahí termina la etapa de la Iglesia Imperial, y el próximo lunes estaremos hablando de la Iglesia Papal. Esta arranca a partir del 500, 600 con Gregorio y dura aproximadamente 1000 años.
No se pierda el próximo lunes la continuación de esta serie. El día de mañana estaremos hablando de una biografía, Henry Ford. ¿Quién fue Henry Ford? Alguien dirá, ¿por qué tiene que ver la historia con un programa cristiano? Es que Henry Ford era cristiano. Y es bien importante conocer su biografía porque hay muchas bases muy buenas que son de edificación para toda la iglesia. Claro que Hermano sí. Omar, algo que usted comentarnos antes de despedirnos. Sí, es que por favor síganos a través de este programa. Recuerde que también por Chamá Ministerio, usted puede ingresar a la página Chamá Ministerio y también puede encontrar grabados estos programas. Es un gusto haber estado con ustedes esta tarde y hasta el día de mañana. Dios les bendiga. Ha llegado el tiempo de despedirnos. Agradecemos en todo lo que al programa Levantando el Velo. Lo esperamos aquí, de lunes a viernes, a la misma hora, donde estaremos levantando el velo hasta el próximo programa. El mejor restaurante de comida campirana en Sinaloa está en El Quelite, en el Mesón de los Laureanos. Nos distinguimos por nuestro rico sabor en todos nuestros platillos, siempre los mejores ingredientes para garantizar un sabor exquisito. Ven y disfruta con la familia, además de los platillos típicos de la región, bailables, mariachi en vivo, juego de ulama y mucho más. Bienvenidos al Mesón de los Laureanos. ¿Quieres estrenar auto? Estrenar un automóvil es tan fácil como sumar 1 más 2 y 1 más 3. Nuestros planes 1 más 2 y 1 más 3 te permiten estrenar sin enganche, solo en base a tus mensualidades. Número 1. Escoge el auto que desees. Número 2. Paga tu primera mensualidad. Número 3. En tu segunda mensualidad solo adelanta 1 o 2 mensualidades dependiendo del plazo. Y así de fácil, estrenas. Con Conauto, estrenar es cosa fácil.